Así que vamos a mirar varios ejemplos de la elección de Dios, porque la elección de Dios no es algo de ahora, no es que yo digo, Dios eligió. Durante toda la historia de la humanidad, Dios ha ido eligiendo. De hecho, quienes escriban los libros de la palabra, los libros que son manuscritos en realidad, después se los conforman, ya después más adelante, vamos a ponerlo, no quiero entrar en la historia de la Biblia todavía, pero Dios, o sea, son todos papiros, manuscritos, que se encontraron, que fueron rearmándose y después fueron viendo la línea espiritual que hay en cada libro. Hay cosas que fueron sacando de otros libros que nada que ver. Había gente que escribía otras cosas y bueno, pero fueron reconocidos los apóstoles, fueron reconocidos los profetas. O sea, no es que se puso a cualquiera acá dentro de la Biblia. Esto ya lo hablamos otras veces, pero no hay que estar cualquiera acá. Están justamente los que Dios quiere que estén. Los otros no están. Hay otras cosas por ahí dando vuelta que no son. Pero este es el canon que se fue establecido, reconocido, no solo de forma evaluada de diferentes puntos, literatura, historia, sino todo lo que es la línea espiritual, ¿está bien? La línea espiritual, eso es lo más importante. Por eso ustedes ven que estamos en esto que estamos viendo, vamos del antiguo al nuevo, del nuevo al antiguo, pasamos por las cartas, volvemos, vamos y venimos, siempre de un libro a otro, porque todo esto es el consejo de Dios dado al hombre, ¿no? Está hecho de forma deliberada esto. Son libros que están cientos de años separados unos de otros. Ni los autores ni se conocen, ni se conocieron entre ellos, algunos pocos nomás. Bueno, entonces Dios siempre ha elegido. Bien, entonces Dios eligió, por ejemplo, a Abraham. ¿Qué hacía Abraham cuando Dios lo eligió? Según lo que nos dice Josué 24, 1:3 dice que vivían antiguamente al otro lado del río, y servían dioses extraños. O sea que cuando Dios eligió a Abraham, o sea, Dios no eligió a alguien que justamente estaba ahí donde él siempre obraba. Eligió a alguien que estaba allá, al otro lado del río, y encima adorando, siguiendo a dioses extraños. No lo seguían a él, no lo buscaba a él, a Abraham. Miremos el caso de Israel. Dios eligió a Israel. ¿Por qué no eligió otro pueblo? ¿Por qué eligió a Israel? O sea, había varios pueblos en esa antigüedad, en ese tiempo. No es que estaba solamente Israel. Sin embargo, Deuteronomio 7:8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjense lo que dice, el más insignificante de todos los pueblos. Pero continúa, dice, sino por cuanto Jehová, o Dios, os amó. O sea que Dios eligió a Israel porque lo amó, no por otra cosa. Lo mismo pasa con Abraham, vamos a ver. Pero Dios eligió a Israel, ¿por qué? Porque simplemente lo amó. No porque era el súper, aquello tenía el otro, no. Porque Dios simplemente lo amó. En cuanto a los profetas, Dios eligió profetas. Bueno, lo mismo, vamos a ver casi siempre es prácticamente el mismo caso. Dice, ninguno de los profetas, quiso serlo en realidad, contrariamente a lo que vemos en la actualidad. Esa es una aclaración mía nomás. Ninguno quiso serlo de los profetas. En realidad, Dios solo se manifestaba a ellos y les decía lo que debían transmitir. Algunos renegaban y otros no, pero todos obedecían a Dios, porque obviamente su voz es irresistible. En otros casos, ellos eran elegidos desde el vientre, y podemos ver algunos ejemplos, como Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 1, 4, 5, o también Pablo, en Gálatas, capítulo 1, 15, 16, o como Juan el Bautista. Ellos ni siquiera llegaron a tomar una decisión, Dios los eligió desde el vientre. Obviamente hay más ejemplos, pero para hacerlo lo más corto posible, porque si no se nos va. En el caso de los discípulos y Jesús vemos un hecho muy conocido. Y vamos a ver Juan capítulo 6, vamos a leer varios pasajes a partir del 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Bueno, Jesús está acá, había terminado de hablar y demás. Estaba hablando de justamente la cena del Señor, del pan, el vino, y vamos a dejarlo ahí.
La cuestión que algunos, ve que dice, murmuraban de esto y les dijo, esto os ofende, o sea, esto no les gusta a ustedes, esto les cae mal. El 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. El 64, porque Jesús, miren esto, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían dentro del grupo de los discípulos que él tenía. El 65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. El 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron para atrás, o sea, volvieron atrás, y ya no andaban con él. Fíjense que ahí se separó el grupo. Pero ¿qué dice el 67? Dijo entonces Jesús a los 12, tema a destacar acá, punto a destacar, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, entonces, ¿qué vemos acá de nuevo? La iniciativa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los otros se van y este grupo no se puede ir? Porque el grupo, ese otro grupo, simplemente lo siguió a Jesús. Pero no fueron literalmente llamados, con llamado eficaz de Jesús. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Primero porque él se da vuelta y le dice a los 12 que estaban ahí, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Dice, no, ¿cómo nos hemos de ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde nos iremos? Bueno, Jesús asienta a este punto, capítulos después, Juan 15, 16 dice, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por ese motivo ellos no se van, porque Jesús los eligió. Obviamente dado por el Padre, pero Él los escogió. No ellos a Jesús, sino Jesús a ellos. Por eso ellos no se pueden ir. Por eso ellos pueden comprender lo que otros no pueden comprender. Bien, después vemos también que Dios eligió a los gentiles. La palabra gentil, los gentiles, se traduce del griego original que significa nación o pueblo no judío, para simplificarlo, o gentes. ¿Por qué los elige a los gentiles? Por este mismo motivo. Porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Podemos entender mejor la elección, para resumirlo de cierta forma, en dos versículos. Si miramos Isaías 65, versículo 1, o Romanos capítulo 10, versículo 20. Si tomamos Romanos 10, 20, por ejemplo, dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces acá vemos la elección de Dios. ¿En qué se basó la elección de Dios? Que fue justamente aquellos que no le buscaban. A eso se manifestó el Señor. Romanos capítulo 3, versículo 11, 12, y también Isaías 65, 1 y 2. Y tenemos un poco más claridad sobre ese punto. Justamente a esos fue a buscar Dios, a los que no le buscaban a Él. No solo eso, sino que Él buscó a sus enemigos. Eso vemos en Romanos 5:10, pero también podemos asentarlo ahora con este pasaje, y ya lo hemos dicho anteriormente, éramos enemigos de Dios porque estábamos sometidos bajo la voluntad, nuestra voluntad sobre el pecado. O sea, ya el hecho de simplemente de amar el pecado y no amar a Dios nos convierte en enemigos de Él. Eso lo podemos asentar también con 1 de Juan, pero ahora no tengo el pasaje acá. Dice, 1 Corintios, vamos a leer y con esto tendremos que sacarnos todas las dudas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27-29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, fíjate vos, lo que escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y ahora, como cierre del pasaje, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie diga, yo me merezco la salvación del Señor. Yo me merezco que Dios me haya escogido. No, para que nadie se jacte. Tú y yo éramos lo necio del mundo.
Después dice lo vil del mundo. Y después, ¿qué más dice? Lo menospreciado escogió Dios. Eso éramos nosotros, lo menospreciado del mundo. Eso escogió Dios. Entonces es una mentira, volvemos a decir, que el hombre o las personas busquen a Dios. Dios ya lo dice. Incluso otro pasaje por ahí, que ahora no me acuerdo dónde está, que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida. Dios te bendiga.